En noviembre de 1980, el MGM Grand de Las Vegas tenía 5,000 personas dentro. Un cable pelado en una pared vacía estaba a punto de matarlas. Y lo que vas a descubrir en los próximos minutos no es que el sistema falló, es que el sistema funcionó exactamente como estaba diseñado para funcionar. El MGM Grand abrió sus puertas en 1973 como el hotel más grande del mundo. 26 plantas, 2,076 habitaciones, una sala de casino tan grande que 7 campos de fútbol americano cabrían dentro. Kirk Kerkorian había gastado $106 millones en suelos de mármol, salones con arañas de cristal y un frontón de Jayalai. En dinero de hoy, unos 750 millones. Era el tipo de edificio que hacía que la gente se detuviera en la calle solo para mirarlo. Pero hubo una partida del presupuesto que los dueños decidieron eliminar. $192,000. El coste de instalar rociadores automáticos de incendios en el casino. El jefe de bomberos del condado los había advertido. Lo había puesto por escrito. El condado de Clark se puso del lado del hotel de todas formas, y la exención fue aprobada. Ese ahorro, menos del 0,2% del presupuesto total de construcción, determinaría cuánta gente vivía y cuánta moría la mañana del 21 de noviembre de 1980. Ahora mismo voy a contarte cómo $192,000 que nadie quiso gastar acabaron costando 223 millones. 85 funerales, y reescribieron los códigos de seguridad de todos los hoteles de Estados Unidos. El argumento que usaron los propietarios del MGM para justificar la ausencia de rociadores era simple y sobre el papel razonable. El casino funcionaba las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Siempre habría empleados en la planta. Si se declaraba un incendio, alguien lo vería de inmediato y lo apagaría con un extintor portátil. ¿Para qué instalar rociadores en un espacio que teóricamente nunca estaría sin vigilancia? El Departamento de Obras del Condado de Clark aceptó ese argumento. La exención fue concedida a pesar de las objeciones documentadas del jefe de bomberos. Había un detalle que nadie había actualizado en el expediente oficial. El delicatessen, donde empezaría el incendio, llevaba años sin funcionar las 24 horas. El hotel había ido recortando costes silenciosamente y había eliminado el servicio nocturno del local hacía tiempo. La condición sobre la que se construyó toda la exención, vigilancia permanente, ya no existía. Nadie lo revisó. Nadie actualizó nada. El incendio empezó antes de las 7 de la mañana del 21 de noviembre, en una vitrina de repostería de ese delicatessen en la primera planta del casino. Los investigadores lo rastrearían hasta un compresor de refrigeración que un contratista había instalado en el restaurante después de la construcción original. El cableado lo había metido dentro de una pared sin toma de tierra correcta. Durante años, la vibración del compresor fue aflojando ese cableado. El conducto metálico flexible que lo protegía se había corroído por la humedad del suelo desde fuera. El calor del propio compresor atacaba el aislamiento desde dentro. Para la mañana del 21 de noviembre, el cable dentro de esa pared estaba efectivamente desnudo. En algún momento antes de las 7, el conductor tocó el conducto metálico. Empezó un arco eléctrico. El arco calentó los materiales combustibles dentro de la cavidad de la pared. Los plásticos y el aislamiento se descompusieron liberando gases inflamables. Esos gases se encendieron. Cuando alguien se dio cuenta, la pared ya estaba ardiendo. 2 empleados de una cafetería cercana que pasaban por delante del delicatessen vieron humo alrededor de las 7. Avisaron a seguridad del hotel. Seguridad llamó al cuerpo de bomberos del condado de Clark a las 7:17. El primer camión llegó 2 minutos después. Ya era demasiado tarde. Lo que ocurrió durante los siguientes 6 minutos todavía no tiene una explicación completamente satisfactoria para los ingenieros de incendios que llevan décadas estudiando este caso. Cuando la primera unidad de bomberos llegó a las 7:19, el fuego seguía mayoritariamente contenido en el tabique. 6 minutos después,
Eso había cambiado por completo. El casino del MGM Grand tenía un acabado interior que parecía lujoso y era estructuralmente el sueño de un incendio. El papel de las paredes era PVC plastificado. Los muebles eran de uretano rígido. Los espejos eran de polimetilmetacrilato. La fontanería decorativa era plástica. Hasta los revestimientos que parecían tapices tejidos eran sintéticos. Cuando el fuego en la pared alcanzó condiciones de ignición generalizada, todos esos materiales empezaron a liberar gases y a arder aproximadamente al mismo tiempo. El fuego cruzó el casino a una velocidad medida de entre 15 y 19 pies por segundo, algo así como 16 kilómetros por hora. Recorrió los 41,000 metros cuadrados de la sala de casino en menos de 6 minutos. La presión de los gases calientes en expansión arrancó de sus bisagras la entrada principal del casino y proyectó una bola de fuego hacia el Strip de Las Vegas, vaporizando los coches aparcados en la entrada cubierta. Los bomberos que avanzaban hacia el interior fueron empujados de vuelta al aparcamiento por el calor. 18 personas murieron en la planta del casino. La mayoría eran empleados del turno de noche. Algunos nunca llegaron a abandonar sus puestos. Pero aquí está lo que convierte este incendio en algo diferente. El casino estaba en la primera planta. La torre de habitaciones se apilaba encima de él, como un bloque residencial sobre un pedestal. Por cualquier lógica normal, esas habitaciones deberían haber estado a salvo. 67 personas murieron dentro de la torre. La torre nunca ardió. Las llamas se detuvieron en la primera planta. Lo que mató a esos huéspedes fue el humo. El sistema de climatización del MGM Grand, los huecos de los ascensores, las escaleras de emergencia y las juntas de dilatación sísmica del edificio recorrían el edificio desde la planta del casino hasta la última planta de la torre. Esas penetraciones verticales debían estar selladas con materiales resistentes al fuego para impedir que el humo se propagara entre plantas. Muchas no lo estaban. Algunas juntas sísmicas nunca habían sido selladas. El humo del casino encontró esos huecos en minutos y empezó a subir. El monóxido de carbono sube más rápido de lo que un bombero puede avanzar. El cianuro de hidrógeno sube más rápido de lo que cualquier persona puede correr. Ambos son productos de la combustión del PVC, el uretano y los acabados sintéticos del interior del casino. Ambos son incoloros e inodoros hasta que ya te están matando. Mientras el casino ardía, los dos subían por los huecos verticales del edificio y se colaban en los pasillos de todas las plantas. Las puertas de las habitaciones del MGM no tenían clasificación resistente al fuego. Las unidades de fan coil de cada habitación introducían directamente el aire del pasillo dentro del cuarto. Los huéspedes que habían cerrado su puerta con llave, intentando esperar el peligro, estaban respirando humo tóxico del casino pocos minutos después del inicio del incendio. La mayoría nunca supo que el fuego estaba en la primera planta. Muchos no sabían siquiera que había un incendio hasta que no podían respirar. Algunos huéspedes se despertaron e intentaron evacuar. Abrieron la puerta de su habitación y encontraron un pasillo ya lleno de humo negro. La visibilidad en la mayoría de las plantas superiores cayó a cero en minutos. Muchos nunca salieron del pasillo. Los investigadores encontrarían grupos de cuerpos apilados cerca de las puertas de los ascensores, donde los huéspedes habían intentado escapar solo para descubrir que los ascensores estaban fuera de servicio o, en un caso, que el ascensor los había llevado hacia el humo y se había detenido. 10 personas murieron dentro de un único ascensor que había subido desde el nivel del casino después de que comenzara el incendio. Las puertas se abrieron en un pasillo lleno de humo. Las personas que iban dentro no se movieron. Los que probaron las escaleras encontraron otro problema. Las puertas de las escaleras del MGM Grand habían sido diseñadas para bloquearse automáticamente desde dentro al cerrarse. Era una medida de seguridad para impedir que personas sin llave de habitación accedieran a las plantas del hotel desde las escaleras. La consecuencia era que los huéspedes que entraban a una escalera para escapar del humo
No podían volver a entrar a las plantas del hotel, estaban atrapados en la escalera. Y si la escalera se llenaba de humo, no tenían a dónde ir. Eso fue exactamente lo que ocurrió. El mismo efecto chimenea que arrastraba el humo por los huecos de los ascensores lo metió también en las escaleras. Los bomberos que avanzaban por el edificio informaron de que tenían que arrastrarse a 4 patas en la oscuridad total. Varios relataron que habían tenido que trepar por lo que inicialmente creyeron que eran montones de escombros en los rellanos. Eran cuerpos, en algunos casos, apilados. Si esto te parece tan demencial como a mí, suscríbete. Subimos una historia como esta cada semana. Y ninguna se vuelve más simple. Una operación de rescate en helicóptero organizada desde la base aérea de Nellis sacó aproximadamente a 1,000 personas del tejado del MGM Grand. Helicópteros UH-1N Huey y CH-3 Jolly Green Giants del primer ala de operaciones especiales estaban en Nevada esa semana participando en los ejercicios Red Flag. Sin esa coincidencia, el número de muertos habría sido significativamente mayor. A media mañana del 21 de noviembre, el incendio estaba extinguido. Lo que vino después desmanteló la narrativa oficial pieza por pieza. La investigación conjunta de la NFPA y el Cuerpo de Bomberos del Condado de Clark identificó 83 violaciones del Código de Construcción, fallos de diseño y errores de instalación que habían contribuido a la magnitud del incendio y a la propagación del humo. Algunas de esas violaciones eran antiguas, otras eran recientes. En junio de 1980, apenas 5 meses antes del incendio, solo el 20% de las infracciones de seguridad contra incendios identificadas por los inspectores del condado habían sido corregidas, pero el hallazgo más importante no era sobre violaciones, era sobre cómo se había concedido la exención de los rociadores. El director de obras del condado de Clark, en el momento de la construcción, John Picciota, había firmado la exención que dejó el casino, el delicatessen, los salones y la mayor parte de los espacios secundarios sin rociadores. El jefe de bomberos se había opuesto por escrito. La propia empresa de ingeniería consultora del MGM, Orbin Engineering, había enviado a la compañía una carta advirtiendo. El condado concedió la exención igualmente. Y aquí está la parte que casi nunca se menciona. La Oficina de Obras y Seguridad del Condado de Clark, responsable de hacer cumplir el código durante la construcción, pagaba directamente a sus inspectores de obra. Luego el condado era reembolsado por el hotel. Las personas que inspeccionaban el MGM Grand estaban en su nómina, indirectamente, durante todo el tiempo que duró la construcción. Nadie dijo nada al respecto. Nadie lo cuestionó. David Demers, el responsable de investigación de incendios de la NFP, a que dirigió la parte federal de la investigación, resumió sus conclusiones en una sola frase. Con rociadores, habría sido un incendio de 1 o 2 rociadores, y nunca habríamos oído hablar de él. En su lugar, 85 personas murieron, unas 600 resultaron heridas, aproximadamente 35 bomberos necesitaron atención médica. Los daños materiales se estimaron entre 30 y 50 millones de dólares de 1980, unos 200 millones en dinero de hoy, un sistema de rociadores de $192,000, 85 funerales. 81 días después del incendio del MGM Grand, el 10 de febrero de 1981, otro incendio se declaró en el Las Vegas Hilton. Mató a 8 personas más. Por coincidencia o no, ambos edificios habían sido construidos bajo el mismo régimen de códigos anterior a 1978. Ambos habían usado exenciones similares para la cobertura de rociadores en el casino. Ambos dependían del mismo tipo de penetraciones verticales sin sellar. La posición política en Nevada se derrumbó en 3 meses. El gobernador Robert Lest había defendido inicialmente el principio de grandfathering, argumentando que el Estado no podía obligar a hoteles más antiguos
a cumplir códigos que no existían cuando fueron construidos. Tras el incendio del Hilton, esa posición se volvió insostenible. Nevada aprobó lo que en ese momento era la legislación de seguridad contra incendios en hoteles más estricta del país. La nueva ley exigía rociadores automáticos en todos los rascacielos de Nevada de más de 55 pies de altura, sin excepciones de grandfathering, detectores de humo en cada habitación y en cada ascensor, cajas de escalera y huecos de ascensor presurizados para evitar el efecto chimenea que había matado a la mayoría de los huéspedes del MGM, retorno automático de ascensores a la planta baja durante un incendio, cortes automáticos del sistema de climatización, mapas de evacuación en el reverso de cada puerta de habitación, sistemas de comunicación por voz con altavoces en cada cuarto. La mayoría de esos requisitos fueron adoptados después en los códigos modelo de todo el país. El Código de Seguridad en la Vida de la NFPA fue reescrito. Los códigos de edificación de decenas de estados incorporaron el mismo lenguaje. La Ley Federal de Seguridad contra Incendios en Hoteles y Moteles de 1990, que condicionaba la financiación federal de viajes a que un hotel cumpliera estándares básicos de rociadores y detección, se remonta directamente a lo que ocurrió en Las Vegas en 1980. El MGM Grand fue reconstruido en 8 meses, con un coste de unos $50 millones. Cuando reabrió en julio de 1981, tenía más de 30,000 rociadores, incluidos 4 en la mayoría de las habitaciones, 8,000 altavoces de comunicación por voz, un sistema computarizado de monitoreo de alarmas de incendios suministrado por Johnson Controls. El sistema de climatización había sido completamente reconfigurado para impedir la migración del humo. Las juntas de dilatación habían sido selladas. Las puertas de las escaleras ya no se bloqueaban desde dentro. La reforma completa costó más de lo que habría costado el sistema de rociadores original por un orden de magnitud. Se presentaron más de 1,300 reclamaciones legales contra el MGM y los distintos contratistas involucrados en el edificio. El acuerdo total alcanzó aproximadamente $223 millones, el mayor acuerdo de daños compensatorios en la historia de Estados Unidos hasta ese momento. En dinero de hoy, unos 700 millones. El MGM pagó la mayor parte, alrededor de 105 millones, sin admitir negligencia. El resto de los acuerdos correspondió a contratistas, subcontratistas, proveedores de materiales y la firma de arquitectura. Después de llegar a un acuerdo con las víctimas, el MGM demandó a sus propias aseguradoras, que se habían negado a reembolsar una póliza retroactiva que el hotel había contratado después del incendio. Ese litigio secundario generó otro acuerdo de $87 millones en 1985. El edificio nunca dejó de funcionar mucho tiempo. Tras la reconstrucción de 8 meses, el MGM Grand Hotel and Casino original siguió alquilando habitaciones en la misma torre, donde habían ocurrido la mayoría de las muertes. En 1986, la propiedad fue vendida a Valley Manufacturing y el casino pasó a llamarse Bally's Las Vegas. En 2022, fue rebautizado de nuevo como Horseshoe Las Vegas. El MGM Grand, que la mayoría de la gente imagina cuando escucha ese nombre, es un edificio completamente diferente. Abrió en 1993, a 2 kilómetros más abajo en el Strip. La torre original sigue en pie, sigue funcionando. Las habitaciones donde las personas se asfixiaron en 1980 se alquilan esta noche a turistas, con 30,000 rociadores instalados donde antes no había ninguno. Durante años, los propietarios del hotel habían argumentado que el coste de una protección completa con rociadores era irrazonable. Ese argumento les costó $192,000 ganarlo. El condado que aceptó el argumento era pagado por los mismos propietarios para inspeccionar la obra. El incendio no ocurrió por mala suerte. Ocurrió porque cada institución en la cadena
tenía razones económicas para mirar hacia otro lado. 85 personas pagaron por ese acuerdo tácito. Los códigos que hoy obligan a instalar rociadores en casinos y espacios de reunión. Los que exigen escaleras presurizadas, los que prohíben bloquear puertas de salida, los que requieren sistemas de comunicación por voz, con altavoces en cada habitación. Todos fueron reescritos o reforzados directamente por lo que pasó en Las Vegas la mañana del 21 de noviembre de 1980. Eso es lo que produce el patrón que ves repetirse en estas historias. El sistema no falló por ignorancia. Falló porque las personas con poder de decisión habían calculado que era más barato perder el pleito que instalar la protección. Y lo habían calculado bien. Hasta que la aritmética cambió de golpe y los que pagaron el recálculo fueron otros. Si quieres seguir viendo cómo se construyen estos fallos, habitualmente mucho antes de que nadie los vea venir, suscríbete. Hay más historias como esta, y ninguna es más simple de lo que parece.